Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amoroso Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad nuevamente de poder meditar estas palabras santas tuyas, rogando que tu Espíritu Santo tome el control y se haga, oh Dios, el impacto necesario en los corazones para que podamos entender y practicar este sencillo mensaje. Por favor, te invito a ser mi maestro, mi guiador, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que haya cabida en los corazones, en el mío primeramente y en el de todos los oyentes. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Hace más de 2000 años Jesucristo dijo estas palabras que acabo de leer en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 15 y 16. Hay un tema que es muy importante. Para mí es básico, es como un cimiento para poder seguir predicando la palabra de Dios. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús se dedicó a la tarea de predicar el evangelio del reino de Dios. Y decía poquitas palabras y practicaba mucho. Me encanta esto de Jesús, que él nunca anduvo alardeando ni haciendo tanta discusión, simplemente enseñaba, dice la palabra de Dios, y enseñaba breve y practicaba mucho. Qué bueno sería que los predicadores aprendiéramos de Jesús y predicáramos como Jesús, con tanta autoridad y sencillez de corazón. ¿Qué hacía diferente a Jesús de los escribas y fariseos? Bueno, que él predicaba distinto. Él predicaba el evangelio del reino de Dios. Y a propósito, yo quiero preguntarle, ¿usted sabe qué es el evangelio del reino de Dios? Porque hasta el día de hoy hay mucha gente que, de tanto oír un evangelio diferente del que Pablo llama en Gálatas capítulo 1, verso 6, un evangelio de maldición, Jesús predicó el evangelio de la verdad, el evangelio que debe continuar y que no se debe echar a la basura como muchos predicadores lo han hecho. De hecho, este tema bien podría llamarse también dos evangelios: el evangelio del reino de Dios y el evangelio del reino de Satanás. Sí, como lo oyó, existe otro evangelio que hay maldición en el que lo practica, y es mucho, abarca bastante terreno. Cuando Satanás vio que el evangelio del reino de Dios avanzaba, él, como siempre, trató de matar a los creyentes, trató de acabarlos, que como hizo con Jesús pensó hacer con los creyentes, y vaya que sí logró bastante, matando a muchos creyentes, haciendo la obra perversa de matar, porque una de sus funciones de Satanás es matar y destruir y robar también. Bueno, el día de hoy el evangelio del reino de Satanás sigue haciendo lo mismo: mata, roba y destruye. Son muchas las personas que han caído en el evangelio del reino de Satanás y han dejado el evangelio del reino de Dios. En el evangelio del reino de Dios es breve y es bien directo. Dice Jesús: arrepentíos y creed al evangelio. El diablo pareciera decir: no se arrepientan y sigan creyendo a las mentiras que yo les ofrezco, al evangelio que yo les presento, que consiste
en adulterar, como siempre lo he hecho, adulterar lo que Dios dice que se debe hacer. Yo digo que no se haga. Yo sigo pensando como pensé al principio allá con Adán y Eva, y sigo adulterando el evangelio del reino de Dios. Sigo haciendo creer a la gente que el evangelio del reino de Dios actualmente es tener mucho dinero, tener muchas mujeres, tener libertinaje. Aún con los que se dicen ser cristianos, yo me he metido bastante, diría Satanás. Estoy trabajando para que ellos, cuando regrese Jesús, les sea un caos su vida y terminen su vida con muchas dudas, con muchos resentimientos, y que la paz de Cristo no se arraigue en sus vidas. Porque yo soy experto, diría Satanás, en cambiar el evangelio del reino de Dios por el evangelio mío. El evangelio donde yo trastorno, donde yo pongo de cabeza a la gente, donde hago posible los divorcios, los pleitos, los chismes, las herejías. Yo estoy encima de todas las religiones. Yo estoy trabajando arduamente porque sé que me queda poco tiempo, como dice Apocalipsis 12. Sé también que si Jesús no se predica, más gente se irá al infierno y menos se irán al cielo. Por eso en esta hora, el reino de Dios, para mí, diría Satanás, es cero a la izquierda, y yo sigo predicando mi reino, donde conmigo no hay ninguna negativa, no hay nada, hay libertinaje, hay odio, hay todo lo que quieras. Eso sí, terminarás echando unas eternas y calurosas vacaciones en el infierno, pero conmigo puedes hacer lo que quieras. Hay libertinaje, hay todo lo que quieras. Te doy oportunidad de que vivas el reino mío y que te olvides del reino del evangelio de Dios. A Jesús me importa un comino que lo tengas en un segundo lugar. Es más, te lo deseo con todo mi corazón. Y yo quiero decirte que conmigo está seguro que vivirás en todo libertinaje. Con Cristo tendrás dificultad para vivir porque tienes que negarte a ti mismo. Eso dice Jesús. Conmigo no. Conmigo está todo lo que quieras, libertad, libertinaje, mejor dicho. Jesús dice que tienes que amar a tu prójimo. Yo digo todo lo contrario. Jesús dice que tienes que invertir tu tiempo y tu dinero, tu amor para Él. Yo digo que no. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Jesús sigue llamando en esta hora, sin duda alguna. Jesús está preocupado porque Satanás sea arrojado al infierno, pero yo no quiero irme solo. Yo quiero llevarme conmigo a todos los que se puedan y quieran desviarse de la fe de Jesús. Así que tú decides, o le haces caso a Jesús y su evangelio del reino de Dios, o conmigo el libertinaje, lo que tú quieras. Y si Jesús murió en la cruz clavado y resucitó y promete regresar, qué bueno que lo entendieras de verdad, qué bueno que te apartaras del pecado, y qué bueno que le dijeras no a mis invitaciones y le tomaras la palabra a Él. Pero yo en lo personal no quiero eso. Por eso sigo insistiendo que existe mi reino, donde yo pongo en los corazones la idea no solo del libertinaje, sino del odio, de la maldad, de toda clase de maldad. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero yo digo, yo he venido para robar, matar y destruir. Y yo presento mi evangelio diferente, y sí te aseguro que si crees a mi evangelio serás maldito, pues Jesús inspiró a Pablo para que dijera que el que tiene un evangelio diferente sea maldito. Así que conmigo hay libertinaje, pero también hay maldición. Así que escoge hoy a quién servirás,
¿A Jesús le vas a creer o a mí? Y créeme que si le crees a Jesús, yo perdería muchísimo, me sentiría lastimado, profundamente lastimado, y creo que es más poderoso que yo, y creo que Él está en este momento diciéndote a tu corazón, ábreme, te invito a entrar, pero también tiemblo al pensar que un día seré juzgado y arrojado al infierno eternamente, que nunca más saldré de ahí, y esto me duele. Estimados amigos que escuchan este mensaje, en el nombre de Jesucristo les quiero decir, ya basta de atender a las ideas del diablo y hagámosle caso a Jesucristo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, viviré con él y él conmigo. Hagámosle caso a Jesús que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Vengan y conmigo estarán eternamente gozando las delicias de la ciudad celestial, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza, no hay más maldad, porque ahí reino yo, dice Jesús. Y lo digo en serio, así que hoy es el día, mañana puede ser tarde. En conclusión, existen dos reinados. El reino del Evangelio de Dios, donde Cristo es el Rey, y existe otro reinado, el reinado de Satanás, donde el diablo es el que es el rey de los que lo siguen. Pero hoy, el día de hoy, te invito a pertenecer al reinado de el Rey de Reyes, de Jesucristo, y a hacerlo en serio. Ya basta de estar buscando el reino de Dios. Y este día te invito para que veas y entres en el reino del Evangelio de Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando Nicodemo, aquel principal de los judíos que sabía mucho de la Biblia, vino a Jesús de noche, Jesús conocía todo esto, su hipocresía de él, también sabía que él había venido a buscarle con la idea de que le fuera esclarecido que era el reino de Dios, y Jesús le habló de estas dos cosas, de ver el reino de Dios y de entrar en el reino de Dios. Le dice textualmente en el Evangelio de Juan capítulo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que, para ver el reino de Dios, lo primero es lo primero, nacer de nuevo. Y tú lo puedes ver en tu vida el reino de Dios, pero necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Nuevamente Jesús en el verso 5 le dice a Nicodemo y a ti también en esta hora, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí aparece otro verbo, no solamente ver el reino de Dios, sino entrar en el reino de Dios. Y hay gente que se pasa toda la vida viendo, buscando el reino de Dios, pero no se decide a entrar. Y no entran porque no han nacido de nuevo. Y como esto se requiere invitar a Jesucristo que sea el Salvador y el Señor,
Por eso mucha gente se queda nada más patinando toda su vida. Y se llega el día del juicio final. Y como no vio ni entró, solamente buscó el reino de Dios, pero no entró en él, se quedó fuera. Y escuchará las palabras terribles de Jesús que le diga: no te conozco, no te conozco, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero que mira que yo y que esto y esto otro hice. Y Jesús le dirá: es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que en este día, hacer la voluntad del Padre de Jesucristo es recibir a Jesucristo en tu corazón ya de una vez por todas como tu Salvador y como tu Señor. Si no, no habrá entrada en el reino de Dios. Eternamente pasarás tu vida sufriendo horriblemente en el infierno, y eso te lo quiero evitar. Así que recibe hoy a Jesucristo en tu corazón, invítalo a perdonar tus pecados, pídele perdón y dile: entra en mi vida, quiero que seas mi Salvador y también mi Rey. Te recibo ahora con todas las fuerzas de mi corazón, renuncio a mi pecado y te dejo a ti como el Salvador y como el Señor de mi vida. No me avergüenzo de predicar a Cristo, no me avergüenzo del Evangelio de Él. Por eso ahora yo vivo predicando que Cristo salva y que pronto viene. Y si me avergüenzo, Él me negará, Él me negará delante de su Padre. Hoy te predico a Cristo el Salvador, que su Evangelio es el poder de Dios, que Él te salva y perdona tus pecados si te arrepientes y crees en el Señor. Y si me avergüenzo, Él me negará, Él me negará delante de su Padre. No me avergüenzo de Cristo mi Señor, yo lo predico doquiera que yo voy. Yo como Pablo también lo digo ahora, estoy seguro que Cristo me salvó. Y si me avergüenzo, Él me negará, Él me negará delante de su Padre. No tengo nada con que pagar a Cristo lo que Él ha hecho para salvarme a mí. Por ello ahora yo digo como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, no. Y si me avergüenzo, Él me negará, Él me negará delante de su Padre, delante de su Padre, delante de su Padre.